que, que van a grabar la sesión. Vamos a dar un par de minutos para que se vaya incorporando la gente que llega. Yo estaba en otra charla y bueno, siempre hace falta un momento de descanso. Sí. Pero veo que poco a poco van entrando participantes. Veo a Juan Antonio, me alegra mucho saludarte. Juan Antonio es el... ¿No te oímos? Ah, estás en mute. Estás en... sí. Creo que no hay opción. Creo Por que chat. nos... ¿Tenemos forma de chat? ¿Tú tienes chat, Juan Carlos? Sí, todos Vosotros debéis también, tener... sí. Eso es. Sí. Debéis tener todos y todas un chat en la parte inferior de la pantalla. Bueno, vamos a dar un par de minutos. Juan Antonio es el coordinador del área de evaluación del Congreso, por eso le saludaba. Me alegra mucho verle y me alegra mucho ver cómo va entrando gente, pese a la hora y que sea la última de las sesiones. Vamos a ver, por mi reloj son y 3 minutos, vamos a dar 5 minutos de cortesía e iniciamos. Voy a compartir desde ya mi pantalla para que nadie se pierda lo que vamos a... Mira, qué bueno que lo he comprobado porque no puedo. Por favor, la persona que está haciendo de host, ¿podría activar permisos para que pueda compartir mi presentación? Perfecto, gracias. Hola, Fernanda. ¿Tienes el audio? Hola. Ahora sí. Sí, un gusto conocerte, no nos conocíamos. Igual, Andrea, un gustazo Hola. conocerte. Yo he escuchado mucho de vos, así que... Sí, bueno, te echo también uno y ustedes sí, y a ti también. Ya tendremos que encontrarnos cuando en Santiago podamos encontrarnos. Sí, ojalá que sí. Muy bien, pues ahora ya sí, con 5 minutos sobre la hora, les pediría en primer lugar a las 3 panelistas que estoy viendo y me alegra mucho verlas, les pediría que mantengan su micro cerrado mientras no intervengan para evitar interferencias. Voy a iniciar, bueno, por supuesto, dando la bienvenida a todas las personas que se han animado a participar en esta sesión. Pero voy a iniciar primero con alguna instrucción técnica. Sobre todo, bueno, ya saben que solo tenemos acceso a compartir el micro y la cámara, el moderador y las 3 panelistas que me acompañan, pero la forma de participar para preguntas o comentarios va a ser en todo momento a través del chat, así que no duden en primero asegurarse de que dirigen sus comentarios o preguntas a mí como moderador, soy Juan Carlos Sanz, o a todo el público, porque ya saben que a veces se escapan las preguntas a una sola persona. Yo las voy recopilando y durante la sesión o al final de ella se las pasamos a las panelistas para que las vayan contestando. Y con esto, bueno, pues con esta bienvenida les adelanto que bueno, es una maravilla, es un motivo de agradecer a los organizadores del CLAD, de esta conferencia, de este congreso, que se hayan animado a seguir adelante pese a esta locura de año que estamos todos y todas viviendo. Comentábamos ahora que qué pena no habernos visto en Lisboa, como muchos y muchas de ustedes esperaban a inicios de año, pero también hay que reconocer el mérito que tiene seguir adelante con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestras esperanzas en este año tan difícil. Así que desde ya muchas gracias en primer lugar a la organización. En segundo lugar, por supuesto, a las 3 panelistas que me acompañan, que ahora les voy a presentar, y a todos y todas ustedes que, bueno, que van a dedicar 1 hora y media a pensar con nosotros y a reflexionar con nosotros sobre qué es la evaluación y cómo podemos desarrollarla para
bueno, contribuir a mejorar la vida de las personas. El tema del panel efectivamente es la evaluación, pero concretamente son las capacidades en evaluación y todavía más concretamente vamos a hablarles sobre la construcción de un instrumento para medir esas capacidades. Yo voy a actuar como moderador, soy Juan Carlos Sanz y trabajo en el DEVAL, que es el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación al Desarrollo, pero no voy a contar mucho más de quién soy, ni de mi trabajo, ni de mi entidad, porque digamos que para esta iniciativa pues, me considero más bien un facilitador o casi un espectador en una posición privilegiada. Detrás de este proyecto del que les vamos a hablar hay hasta 25 entidades, un grupo de trabajo muy amplio, de muy diversa naturaleza y con dos rasgos en común. El primero, que todas ellas operan o trabajan o viven o han nacido en América Latina, y el segundo, que todas estas entidades y personas que las representan tienen interés en promover la evaluación en la región. Y representando a este grupo de trabajo, bueno, siempre es difícil entre 25 entidades, pero bueno, a inicio de año hicimos una consulta y bueno, tenemos una fantástica representación de 3 personas, de 3 entidades que llevan trabajando en esta iniciativa pues desde los inicios del 2018, hace ya 3 años que inició esta emocionante aventura de construcción del índice. En primer lugar, y casi por orden alfabético, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Andrea Peroni. Andrea es una entusiasta de la evaluación en la región, muy conocida. Ella trabaja bueno, en muchos sitios, ¿no? Pero la referencia principal es la Universidad de Chile, donde es investigadora en temas sociales y temas relacionados con la evaluación, pero que también en este índice ha contribuido representando a la RELAC, que es la Red de Sistematización, Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe, una red muy amplia que seguramente muchos de ustedes conocen. Y Andrea ha sido miembro del comité ejecutivo y desde esa posición es que ha estado trabajando en el índice, pero además también Andrea en algún momento de las actividades que hubo que desarrollar más técnicas, colaboró como consultora especializada en la evaluación y en la conceptualización de la evaluación, y fue la consultora que nos ayudó a lo que llamábamos la dimensión conceptual del índice. Es decir, a partir de la experiencia o la intuición que teníamos muchos de los representantes del grupo de trabajo, Andrea nos puso ese toque académico en una consultoría. Sigo con una persona que siempre me alegra mucho que nos acompañe en esta aventura, porque a priori donde ella trabaja cuesta relacionarla con la evaluación, pero a mí me encanta que estén ahí porque es quien nos pone la evaluación en el suelo y en la tierra y en las personas. Es Fernanda Arriaza. Fernanda Arriaza es la directora de gestión comunitaria de una organización que seguramente aquellos y aquellas de ustedes que sean de América Latina conocerán muy bien, y los que no lo sean, pues les invito, y no lo conozcan, les invito a conocer, es Techo. Techo es una organización joven, dinámica, que hace una tarea súper importante, que es trabajar con las personas muy necesitadas de asentamientos populares de América Latina. Bueno, pues quien se haga una idea de lo que es eso puede tomar la referencia de las favelas o de los campamentos, y trabajan en cosas tan básicas como, por ejemplo, en la legalización de los derechos sobre el suelo, de estos campamentos donde viven, o en la dinamización social y el desarrollo comunitario en estos campamentos. Entonces, como les digo, para nosotros Techo y Fernanda es ese lado humano de nuestro trabajo, a veces muy teórico y demasiado... A veces se nos olvida un poco esa realidad, y Techo nos ayuda a situarnos. Y finalmente, pero solo porque su nombre empieza por M, la tercera letra del alfabeto, le toca a Mónica Vallesca. Mónica es una excelente aliada. Si en este grupo tan amplio de gente que está alrededor del índice tenemos que hablar de un grupo de entidades protagonistas, esos son sin duda los gobiernos, como les llamamos, pero que son en realidad las entidades de cada país que son los referentes o las rectoras de la función de evaluación, es decir, aquellas unidades de gobierno que tienen la responsabilidad de dinamizar y de desarrollar y de utilizar la función de evaluación para mejorar la política pública. Son unos valientes, hay que decirlo, en la región, porque es un terreno difícil de posicionar en la agenda pública, como muchos y muchas de ustedes saben, pero también son un grupo excelente con el que siempre nos gusta trabajar, intercambiar, aprender.
Y bueno, pues Mónica representa a la unidad de planeación y evaluación participativa del gobierno de Jalisco, en México. Es una entidad subnacional que hace un trabajo increíble, creativo, innovador, y que desde el principio en ese subgrupo, digamos, de entidades gubernamentales, Mónica ha estado muy dinámica y muy comprometida con este proyecto. Es decir, resumiendo en esta presentación, vamos a hablar sobre un índice donde hay mucha gente y muchas entidades implicadas. Creo que es lo más bonito que vamos a poder presentarles, pero tenemos una muy buena representación de esas 3 entidades y bueno, pues iniciamos ya con esta presentación. Sabiendo la hora y imaginando que están todos y todas un poquito cansados a estas alturas de congreso y del primer día, se nos ha ocurrido plantearles una dinámica un poco especial, es decir, vamos a salirnos del clásico formato de 3 presentaciones consecutivas en el panel, y como nos conocemos bien, nos gusta charlar, nos gusta la conversa, les vamos a invitar a unirse a una especie de conversación donde sí vamos a intentar hacer un recorrido de esos 3 años que les decía que ha sido la iniciativa. Vamos a centrarnos en este 2020 para no repetirnos, porque presentamos los avances también en el CLAD del año pasado en Buenos Aires. Pero también, por supuesto, para las personas que no lo conozcan, vamos a empezar charlando un poco sobre cómo se originó esta iniciativa, qué es el índice, para qué nos metimos en esta aventura. Vamos a hacer ese repaso al 2020, que ha sido un año muy productivo pese a la situación tan especial que hemos vivido. Y, por supuesto, vamos a seguir soñando y contándoles o tratándoles de transmitir nuestro entusiasmo y hacia dónde estamos caminando con este proyecto. Es decir, esas son las 3 partes, como les digo, no 3 presentaciones, sino de la conversación que hemos planificado para compartirles esta experiencia. Y bueno, así sin más, insisto para las personas que se han incorporado en último minuto, si tienen cualquier pregunta o comentario, las comparten por el chat. Vamos a tardar más o menos 1 hora en este diálogo, y la media hora final o el tiempo que nos quede hasta el fin de la hora, que es dentro de 1 hora y 15 minutos, abriremos el micro o el chat, yo leeré las preguntas y les invitaremos a nuestros panelistas a que también las contesten de forma que se puedan incorporar a la conversación. Bueno, pues iniciamos con el origen de la iniciativa. Y ahí, bueno, como les decía, yo creo que a todos y todas las que trabajamos en evaluación nos gusta de vez en cuando recordar para qué hacemos esto, y ahí Fernanda es la persona ideal, porque bueno, su trabajo es increíble en el día a día con estas comunidades. Ahí tiene una foto de los voluntarios y voluntarias de Techo y la labor de apoyo que realizan, pero a la vez tienen esa preocupación estratégica por mejorar su trabajo a través de la evaluación, y eso es justamente lo que queremos pedirle a Fernanda que nos cuente un poco qué es lo que hace Techo exactamente y cómo es posible que tengan incluso tiempo, o por qué creen en la importancia de esta función tan estratégica. Bien, gracias Juan por el espacio y gracias a todos y todas los que nos están escuchando. ¿Se me escuchan bien? ¿Sí? Hay algunas interferencias, Fernanda, no sé si podrías... ¿Sí? ¿Se me escuchan? Hay muchas interferencias, se oye con mucho ruido tu sonido. Ya, bien. Ok, bien, voy a intentar hablar fuerte y claro. Bien, antes de comenzar y responder a la pregunta que sin duda nos ha hecho reflexionar mucho este año, contarles un poco de nosotros, un poco de Techo, para quienes no conocen tanto la región o tanto América Latina. Bueno, contarles que Techo es una organización joven, como mencionaba Juan, presente en 18 países de América Latina y el Caribe, que busca aportar a la superación de pobreza que viven millones de personas en los asentamientos populares, ¿verdad? Esta superación no es porque sí, esta superación no es unidireccional, sino que busca hacerlo a través de la promoción de la acción conjunta entre los vecinos y vecinas que habitan estos territorios y el voluntariado, muy bien graficado en la fotografía que presenta Juan. Leí ahí que está un poco entrecortado, pero ojalá se pueda entender, no sé, de qué otra manera solucionarlo. Quizás sea la conexión, no sé si mejoró ahora.
Fernanda, se ¿Se escucha, sigue escuchando igual? es incómodo, pero se escucha. Yo te invito a que termines de responder a la pregunta y quizá para la siguiente intervención, no sé si probar con el micro, que ajustes el micro de la computadora o hay veces que puedes poner un micro externo de unos auriculares. Te invito a que pruebes con eso, pero termina, por supuesto, tu intervención porque se escucha, aunque sea incómodo. Ya, voy a quitar la imagen del video, tal vez se mejora el audio. Ahí. Ojalá haya mejorado, voy a responder. Y luego hacer pruebas con el micrófono. Bien, entonces, como les contaba, un poco quiénes somos y qué estamos haciendo. Y antes de entrar a la respuesta, me parece importante hacer un poco de contexto de esta situación que llevamos viviendo en los últimos 10 meses, ¿no? Y esta situación que están viviendo las personas que viven en estos asentamientos populares. Y si bien han sido meses complejos los que hemos vivido para estos territorios en donde viven 104 millones de personas en América Latina y el Caribe, esta situación de vulnerabilidad no es nueva. La ausencia de viviendas de calidad, viviendas adecuadas, la falta de servicios básicos que podemos ver en la fotografía que se muestra ahí, no se presentó ahorita con la llegada del COVID. Toda esta situación ya preexistía a las condiciones y la situación en que viven las personas en los asentamientos populares, y lo que hizo el COVID fue únicamente incrementar esa situación, exacerbar esa situación. Y además, este año no solo se ha caracterizado por convivir con la pandemia, ¿no? Para quienes han estado viendo cómo se está moviendo el pulso en América Latina, contarles que en las últimas 2 semanas, 2 grandes huracanes atacaron y afectaron fuertemente a 3 países. Hace unos meses afectaron a otro país de Centroamérica. Hace unas semanas tuvimos una situación de estallido social prácticamente en Perú. Hace unos días tuvimos una situación de movilización fuerte en Ciudad de Guatemala. Y todo esto está antecedido por una situación de estallido social en Chile, las movilizaciones que hubieron en Ecuador, las movilizaciones que también hubieron en Bolivia. ¿Por qué todo este contexto? Porque además todo este contexto de amplia movilización está fuertemente atravesado por una desconfianza de la ciudadanía en los gobiernos, una desconfianza que se ha ido incrementando significativamente debido a la corrupción. Y acá puedo y conecto el porqué de la evaluación. ¿Por qué la evaluación? Sabemos que la evaluación aporta de manera muy significativa y de manera muy directa 3 elementos centrales, y uno es el ejercicio de la rendición de cuentas, la transparencia y la posibilidad de tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, es importante pensar la evaluación como un ejercicio intencionado de rendición de cuentas y búsqueda de la promoción de la transparencia. Y esa transparencia que pueda orientarnos progresivamente a la recuperación de la confianza. Si una ciudadanía que no confíe en sus tomadores de decisión, lo único que se va a hacer es recrudecer la crisis y no encontrar escenarios de salida que permitan la recuperación de esta situación, ¿verdad? Entonces ahí es un elemento muy importante de por qué buscar por la evaluación, ¿verdad? Recuperar la confianza de la ciudadanía. Y por otro lado, desde ese sentido de promover la rendición de cuentas, tomar decisiones con una base muy rigurosa, una base que permita comparar y pensar en el uso que se está haciendo de esas decisiones que se están tomando. Eso por ahora, prometo probar mi micrófono para que ojalá pueda mejorar en el transcurso de la intervención. Gracias, Juan. Gracias a ti, Fernanda, y gracias por el esfuerzo. Gracias a todas las personas que nos han pasado infinidad de consejos para que arregle el sonido Fernanda. Se nota que estamos ya todos y todas muy acostumbrados a esta vida virtual. Va a probar de aquí a la próxima intervención a ver si lo consigue solucionar. Y bueno, para reforzar lo que ha dicho Fernanda, digamos que este grupo de trabajo hemos sido testigos de cómo Techo, pese a la que se les ha venido encima con esta pandemia y este endurecimiento de las condiciones de la población con la que trabajan y de las suyas propias de trabajo,
han seguido muy de cerca esta iniciativa del índice y siguen apostando por la evaluación. Pero vamos a pasar ahora con otra pregunta para Andrea. Como les decía, Andrea es un referente de la evaluación en la región, lleva muchos años peleando por promover la evaluación y ha sido testigo de muchos avances que se han dado, ¿no? Ahí hemos mencionado algunos en esta diapositiva, pero Andrea, creo que muchas personas no saben primero qué es exactamente un índice y qué puede aportar, además de todos estos avances, un índice para el desarrollo de la evaluación en la región. Tienes que activar tu micrófono, Andrea. Todavía no. Quizá siga siendo también ahora. Ahí está. Ahí estamos. Súper. Genial. Eso. Bueno, en primer lugar, gracias por compartir con todos y todas, con el equipo que trabajamos el índice y con quienes están del otro lado haciendo este espacio virtual de conversación. Eso. Sobre la pregunta que plantea Juan Carlos, bueno, nada, cuando uno piensa en un índice, yo creo que lo primero que uno piensa es en el dedo índice y en que señala el dedo índice. Y después si uno piensa en un índice, dice, bueno, los índices de los textos, de los libros, y bueno, y este índice de los libros te muestra todo lo que contiene algo. Fantástico. Pero del índice que nosotros estamos hablando es uno que recoge lo anterior y dice, queremos mostrar algo, queremos señalar algo, y esto que queremos señalar tiene que ver con una medida estadística, nada, que recoge variabilidades en el tiempo. Pero ¿qué es lo entretenido del índice? Que nos permite observarnos, nos permite medirnos, nos permite compararnos, nos permite ser una excusa, como un termómetro, para saber cómo va nuestra temperatura, y de ahí tomar decisiones. Y entonces, en ese sentido, este índice, cómo ha ido conformándose, cómo ha ido tomando forma, cómo ha ido desarrollándose, bueno, es el Índice Nacional de Capacidades de Evaluación, y bueno, su objetivo es medir capacidades y prácticas de evaluación en el ámbito de las políticas, programas y servicios sociales de los países, y cuándo nos va a ir diciendo cuándo va a ser su periodicidad. Tenemos que establecerla, pero que se espera que periódicamente nos pueda ir entregando esta información que nos indique cómo está el país, cómo está la región, qué tendencias, qué de esto hay que se pueda mejorar. Entonces es este termómetro que estamos construyendo entre todos y todas. Y además no es un índice suelto, no es un índice que apareció de la galera, de la nada. El índice se inspira en otros índices como de transparencia, de gubernamentalidad, de democracia, o en índices como el índice de precio al consumidor. Es común pensar en estos índices, pero además este tiene una particularidad, que se engloba, se engancha, se engancha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, y seguro que ustedes saben de qué estamos hablando, porque de hecho hay paneles que van a tratar solo sobre los ODS en el Congreso. Pero en especial, este índice se engancha del 16, que dice crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Entonces tiene estas virtudes, es este termómetro que nos va a permitir saber cómo estamos, cómo nos comparamos, y que aporta además a la Agenda 2030, ¿no? Eso. Buenísimo. Gracias, Andrea, por resumir lo que es un índice en tan poco tiempo. A mí me costó comprender exactamente la dimensión de lo que se estaba haciendo, se lo confieso, y lo que me asombra mucho todavía es lo que le voy a pedir a Mónica que nos describa, y es justamente esa amplitud y diversidad de las entidades que están implicadas en esta construcción del índice, ¿no? Lo que tiene también es otra particularidad. Mónica lleva desde el principio, desde que se inició con el pequeño grupito que se lanzó a esta aventura. Enseguida Mónica levantó la mano y dijo, aquí queremos estar los de Jalisco, y creo que es la persona más adecuada para decirnos, bueno, presentarnos a quién están representando ellas tres y por qué una representación tan amplia en un proceso
tan largo y complejo como es la definición del índice. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto poder coincidir, aunque sea en la virtualidad, ¿no? Pero reflexionando sobre este proyecto que sin duda es, digamos, una muestra de estos ejercicios que tienen que suceder en nuestro ámbito de acción, que es la evaluación, que es un proyecto multiactor, ¿no? Digamos, creo que es uno de los desafíos en la esfera de la evaluación, pues esta actuación en plataforma, ¿no? No actuar de manera aislada o con la mirada clásica de unos actores sobre otros, sino esta actuación en términos horizontales, en términos tal cual de plataforma, ¿no? Como lo ha planteado el propio Foselac en los ejercicios que hace en América Latina, y que creo que es de adelanto, digamos, ¿no? Esta mirada de actuación multiactor es de adelanto, porque incluso reflexionando un poco en el momento histórico en donde nos ubicamos, ¿no? En este momento, en esta condición pandémica, ¿no? Lo que requerimos en todas nuestros roles, pues es entender la realidad a partir de multiescalas y con multiacciones, ¿no? Y con multiactores. Entonces creo que el planteamiento que tiene la conformación en el proyecto del índice, como lo muestra la lámina, ¿no? Es identificar actores que participan en digamos, desde un enfoque ecosistémico, ¿no? Pero en esta palabra que me gusta mucho más, que es en esta actuación de tipo plataforma, de tipo de red, donde participamos o intentamos que se participe tanto desde la oferta como desde la demanda, ¿no? Creo que esto es muy importante, este punto de encuentro que se pretende en el proyecto, donde tengamos a los actores que están desde la demanda, ¿no? Como son las unidades de evaluación a nivel nacional, en mi caso a nivel subnacional, pero también desde la oferta, ¿no? No solamente de los evaluadores, sino también desde los actores académicos interesados en la oferta de evaluaciones y en la mejora de la oferta de evaluaciones. Entonces, como verán en la lista que nos ha puesto Juan en la presentación, pues tenemos a todos los actores que han estado participando, ¿no? Hasta el momento y que esperamos se incrementen, y donde se destacan en azul los que pertenecen a este sector desde la demanda, digamos, ¿no? En el sentido de ser las unidades de evaluación nacional que participan, ¿no? Entonces tenemos el caso de México con Coneval, nosotros como diríamos en México como colados, ¿no? En la iniciativa, ¿no? Un poco que somos desde el ámbito subnacional, Evalúa Jalisco, pero también tenemos a la instancia de evaluación de República Dominicana, obviamente al gran socio estratégico en la región, que es Mideplan de Costa Rica. Tenemos al MIDIS, ¿no? Que ha estado participando, Planifica Ecuador, Siempre de Argentina, Sinergia de Colombia, ¿no? Como una primera participación, digamos, institucional desde la región. Pero yo estoy segura que conforme vayamos avanzando en el índice, más instancias gubernamentales nacionales estarán dispuestas a participar. Y pues bueno, yo simplemente antes de ceder el uso de la voz, solamente me gustaría pues destacar esta importancia, ¿no? De trabajar así, tal cual en red, de manera colaborativa, que permite el índice, ¿no? Porque, digamos, como bien lo señalaba Andrea, ¿no? El reto que tiene la palabra, tan solo la palabra índice, ¿no? El reto que tiene una iniciativa de estas es que más allá del número y más allá de la medición
cuantitativa, pues es generar procesos de aprendizaje, ¿no? Y esto se facilita en una visualización así, visualizarnos en red y en esta estrategia colaborativa, ¿no? ¿Sería cuánto? Qué bueno, gracias Mónica por este visual del grupo de trabajo que creo, insisto en que es uno de los grandes atractivos. También yo creo que es la explicación quizá de por qué se avanza tan lento en esta construcción, es decir, llevamos 3 años y ahora van a ver cuando les presentemos nuestras actividades 2020 que vamos despacito, pero con buena letra. Y les digo que es quizá la explicación porque creo que todos estamos y todas estamos disfrutando mucho del proceso. Es un aprendizaje continuo y un reto muy enriquecedor este intercambio con este grupo tan amplio, tan diverso y con tan buenas perspectivas y tan diferentes de la evaluación. Juan, si me permite solamente complementar esto, Sí, de adelante. lo que dices, pues hay una frase que dice, ¿no? Que si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, pues camina acompañado, ¿no? Creo que eso implica, ¿no? Que es un poco más lento, digamos. Sí, perfecto, gracias, Mónica. Bueno, pues ya estamos casi terminando con esta breve revisión del origen de la iniciativa. Yo creo que entre Fernanda y Andrea nos han explicado muy bien el porqué y Mónica, hablando del grupo de trabajo, nos ha compartido un poco el cómo se está trabajando, pero imagino que están todos y todas ustedes ya deseando saber cómo se ve el índice, es decir, cuál es esa fotografía de la que les hablaba Andrea. Entonces, Andrea, como les decía, en su fase como consultora fue la que nos ayudó a pulir las formas de este índice, así que por supuesto le invito a ella con la siguiente diapositiva a que nos describa exactamente cómo se ha acordado en el grupo de trabajo tras estos años de discusiones definir un sistema nacional de evaluación. Quedó densa la diapositiva. Mucha información. Vamos a ver. ¿Qué sería lo más importante? Lo más importante es cuando nosotros empezamos, cuando el año pasado empezamos a hacer el trabajo de revisión más como académico sobre cómo conformar el índice, encontramos que había 3 dimensiones del índice que con ellas solas ya podría ser suficiente la elaboración de un índice. Y una es quienes piden evaluaciones, o sea, la estructura institucional de un país, las características del país en relación a cómo se institucionaliza la evaluación. La segunda dimensión es el uso de las evaluaciones. Cómo se usan, para qué se usan, dónde se usan, quiénes piden que se use, etc. Y la tercera dimensión que estaba en esta tríada era, bueno, ¿y quiénes hacen las evaluaciones? ¿Quiénes ofertan el servicio de la evaluación? ¿Qué características tienen? ¿Dónde se forman? ¿Están acreditados? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Tienen posgrado? Etcétera. Entonces, con estas tres dimensiones ya podríamos montar el índice. La estructura institucional, quienes demandan, la oferta, quienes hacen las evaluaciones y cómo se usan. Sin embargo, cuando estuvimos trabajando la literatura nacional, internacional, etcétera, y lo íbamos llevando de vuelta al grupo que vimos en la lámina anterior y volvía y nos retroalimentábamos, aparecían 2 dimensiones que eran muy propias de la región, que debían estar adentro del índice. Y entonces esta es como la buena noticia que queremos compartir con ustedes. Una dimensión tiene que ver con la calidad de las evaluaciones, y en eso nos dimos también mucha vuelta sobre qué íbamos a entender por calidad, cómo íbamos a observar la calidad, qué dice la calidad de una evaluación, ¿es solamente su rigurosidad metodológica? ¿Hay algún otro elemento que deberíamos considerar? Etcétera. Y la última dimensión, la quinta dimensión, la hemos denominado, escuchen bien, espacios de interlocución multiactor, porque nos parecía que las 4 dimensiones anteriores tenían que ver con la arquitectura de la evaluación. Pero ¿dónde se soportaba este índice para que sea sostenible en el tiempo, legítimo, dinámico,
para que tenga que ver con las funciones vinculadas a la democracia, a la transparencia. Entonces, se delimitó esta última dimensión que se llama espacios de interlocución multiactor, donde creemos que debe estar como parte de la definición del índice, el quiénes lo elaboran, quiénes definen las prioridades, quiénes lo constituyen, dónde se delibera, porque de nada servía un índice que fuera muy pulcro técnicamente si no incorporábamos dentro esta dimensión deliberativa de su construcción. Y entonces así quedó el índice, y ustedes pueden ver que entonces la segunda columna, que es más azul, están las 5 dimensiones, y después vienen las subdimensiones, que es cómo nosotros acordamos en todo el proceso que se hizo hasta el año pasado, y este año se fue consolidando, observar esa dimensión, es como veo yo la dimensión anterior. Y después de eso, nada, se pasa a definir los indicadores, las variables que queremos observar dentro de aquel subaspecto que nos muestra una dimensión. Y así se construyó este índice, que como ustedes pueden ver en la lámina, tiene una estructura bien interesante a nuestro juicio, bien validada en el concepto internacional, bien apropiada por las características de la región. Bueno, eso me parece como lo más importante para resaltar, y después nada, cuando conversemos si hay algo que no quedó claro, quien quieren que profundicemos, lo vemos más en detalle. Sí. Fantástico, Andrea, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un complemento casi visual, porque fui yo quien preparó la diapositiva. Andrea decía que es bastante densa de información. Sí, y está resumida, es decir, a los que les gusten o a quienes les gusten los números, Andrea ha detallado las 5 dimensiones en color azul, después viene el desarrollo en variables, que son 18, y a partir de ahí ya solo incluí, para no aturullar más la lámina, incluir solo un ejemplo en azul más claro de la siguiente capa, digamos, del índice, que son las variables. En total, si no estoy mal, son 36 o 34 variables, digamos, los cuadritos azules que tendrían que aparecer todavía a la derecha. Hay una cuarta capa, que son los indicadores. Ahí ya estamos en 74 indicadores. Y luego la conexión con los instrumentos para recogida de información. Es decir, es un trabajo muy técnico para el que contamos con ese refuerzo del equipo de consultoras. Fueron además todo mujeres muy preparadas. Pero imagínense, o solo quiero compartirles la emoción que sentíamos al ir avanzando de esos grandes consensos, de las grandes dimensiones, ir avanzando poquito a poco en el grupo de trabajo a detallarlo, a desgranarlo en subdimensiones hasta llegar a esta especie de mapa, ¿no? que está en esta diapositiva, y el valor que tiene cualquiera de los niveles en el momento en que se tienen los datos. Es decir, de partida tenemos 74 indicadores que en conjunto describen o hacen una fotografía de un sistema nacional de evaluación. Y luego otra reflexión adicional es que otra de las cosas o de los valores que nos ha generado esta fotografía es la posibilidad incluso de analizarlo en su conjunto, y ahí estamos trabajando también con otra consultora argentina, con Celeste Guiano, en una especie de estudio que nos haga un análisis sistémico de estas 5 dimensiones, cómo se relacionan unas con otras, para no perder ese carácter integral de los elementos que definen un sistema nacional de evaluación. Solo quiero transmitirles un poco ese entusiasmo que tenemos por la riqueza de esta iniciativa, y que año tras año intentamos compartir. Pero bueno, yo creo que con esto podemos cerrar esta presentación del origen. Vamos a entrar, bueno, si tienen cualquier duda, como les estoy diciendo en el chat, por favor la comparten y la intentamos responder al final. Pero vamos a entrar ya al año 2020, a nuestro plan de trabajo de este año, donde creo que van a poder tener una visión más concreta de las actividades que está desarrollando este grupo. Para eso le voy a pedir a Fernanda, estamos cruzando los dedos porque haya solucionado el sonido, voy a pedirle que pruebe a hablarnos de lo que se ha hecho este año de pandemia, pero de velocidad de crucero en el trabajo del índice. Bien, espero que se escuche mejor. ¿Ahora sí?
Fantástico, qué bien, gracias. Voy a privilegiar el audio por si hay problemas con mi internet. Bien, bueno, contarles un poco de la gráfica, un poco de la simbología también. Aquellos gráficos que están marcados en verde son las iniciativas y las actividades que se han logrado, las que están en amarillo son las que están en desarrollo y que no se han culminado en su totalidad, y las que están en rojo son las que estaban planificadas para este año, pero que no se lograron concretizar, ¿verdad? Y más allá de esta hermosa e interesante ruta y camino de mucha construcción colectiva y trabajo horizontal, destacar 3 grandes actividades que se desarrollaron a pesar de el contexto. Y uno que ha sido muy importante y central para lo que se ha logrado y materializado este año es la conformación del grupo de expertos, ¿verdad? Ese grupo de expertos está conformado por personas de amplia trayectoria y experiencia en materia de evaluación en la región, y eso le ha sumado muchísimo valor, además de todo el profesionalismo que ha caracterizado el trabajo de las consultoras, ¿verdad? Por otro lado, el cierre de los cuestionarios, ¿verdad? El cierre de estos instrumentos que fueron pilotados este año, y ahí un poco de descripción de esos cuestionarios. El primero está dirigido a los gobiernos, hay un segundo que está orientado a otros agentes nacionales vinculados a los gobiernos y seleccionados por representantes de los gobiernos, y un tercero a entes regionales, ¿verdad? Y otro de los hitos más importantes de este año ha sido efectivamente la prueba piloto, ¿no? La medición piloto. De ahí los resultados aún se están discutiendo entre el grupo, pero es importante destacar que el ejercicio de respuesta de estos cuestionarios fue hecho de manera colegiada, ¿no? Para propiciar esa reflexión y discusión. Como les decía, la construcción colectiva ha sido un proceso que ha caracterizado este camino andado, no solo por el equipo que forma parte, sino también por la manera en que se ha venido construyendo y levantando la información. Ahí, en el caso del cuestionario 1, se definió una secuencia de momentos con tiempos e instancias para responder y debatir con las consultoras, y para el caso del cuestionario 2 y 3 se promovió un diálogo abierto, ¿verdad? De tal manera que las consultoras estaban a disposición total de las dudas que iban saliendo mientras se andaba el camino de las respuestas de los cuestionarios. Pero eso, que más allá de todos los resultados, destacar que a pesar de este contexto complejo, se lograron concretizar estos 3 grandes avances que sin duda están arando el camino para lograr y avanzar con los siguientes desafíos. Fantástico, Fernanda. Qué maravilla, poderte escuchar. Espera un momento, me están diciendo que debería poner la presentación en pantalla completa. ¿No la ven en pantalla completa? No, entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla, porque lo compartí más desde el inicio. Solo es un segundo. ¿Ahora sí? Perfecto. Disculpen, todavía el Zoom nos juega malas pasadas. Bien, decía Fernanda, muchas gracias primero por arreglar tan rápido el sonido. Qué maravilla escucharte de nuevo así de bien. Y por ese repaso de este intenso y productivo año. Quizá por complementar, bueno, suscribo totalmente que esa consulta o esa conformación del grupo de expertas y expertos ha sido uno de los grandes avances. Todavía vienen a enriquecer aún más ese amplio grupo de entidades que nos presentaba Mónica. Solo por concretar y por reconocer la aportación de estos expertos y expertas, que es voluntaria, es por el puro interés de sumarse a la iniciativa, les voy a nombrar. Son, bueno, Pilar Garrido, que es la ministra de Mideplan, quien ha apoyado siempre la evaluación desde Costa Rica y está interesada y conoce y sabe del tema, además de que lidera un equipo brillantísimo de evaluación, como es la unidad de evaluación de Mideplan. Y bueno, ella contribuyó con su valoración y la revisión de la estructura del índice.
También Osvaldo Feinstein, que seguramente conocerán por la amplia trayectoria que tiene en la región. Él es argentino, aunque lleva muchísimos años trabajando como consultor de Naciones Unidas, y sus estudios sobre los sistemas de monitoreo y evaluación de la región desde hace varios años han sido la principal referencia, yo diría, bibliográfica para este índice. Y agradecemos mucho que se haya sumado. También Arlet Pichardo, desde ella es dominicana, pero lleva mucho tiempo en Costa Rica, trabajando en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es una eminencia, tiene uno de los manuales con el que más personas se han iniciado en la evaluación en la región. Paulo Rodríguez Vilella, que dirige un programa interesantísimo de investigación sociológica y en evaluación de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, el programa PETAS. Y Pablo, además, bueno, pues es una de las personas que se mueve muchísimo en redes, tiene muchísimos contactos, tiene un blog de hace muchos años que se llama Al Borde del Caos y tiene una visión magnífica de lo que ha sido la evaluación en la región en los últimos años. Y Silvia Salinas, que es nuestra mujer red, ha sido hasta hace muy poquito la presidenta de RELAC, como les contaba, esta red de redes en América Latina, y ahora desde mayo es la presidenta de la superred de redes, que es la International Organization for Cooperation and Evaluation, la IOCE, y tiene desde luego esa visión también muy estratégica, con muy buena perspectiva de la evaluación. Entonces estas 5 personas las quería mencionar, disculpen la digresión, pero se han sumado todavía para enriquecer aún más esta estructura. Y luego Fernanda también destacaba, yo creo que la actividad estrella de este 2020 ha sido esa medición piloto, que en el fondo ha sido extraer los datos, ¿no? Ahí tenemos también la suerte de que Mónica lo ha vivido en primera persona con la consulta de México. Así que, Mónica, te invito a que nos cuentes un poco cómo fue esta medición piloto, qué destacarías de esta medición, lo bueno y lo malo. Muchas gracias. Pues yo creo que esto fue un gran acierto, ¿no? Pilotear el instrumento, que esto es muy, muy importante. Lo que hicimos fue pues recibir el cuestionario, ¿no? Nosotros como entidad, y eso detonó un ejercicio interno, ¿no? Lo que provocó el ejercicio fue hacer una reflexión interna en el equipo. Creo que esto es muy importante, porque finalmente, digamos yo, como responsable de la unidad de evaluación, casi siempre nuestro enfoque mayor está en concentrarnos en mejorar los instrumentos para valorar a programas, valorar a organizaciones, ¿no? Y requiere de mucho esfuerzo institucional pararte, repensarte y remirarte, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio justamente lo que te permite es eso, ¿no? Hacer o aprovechar, digamos, el espacio para hacer una mirada sobre ti mismo, ¿no? Sobre tu proceso propio y las capacidades propias que tiene, en el caso nacional, pues el ejercicio de evaluación. Y entonces esto me parece que es una de las grandes potencias del índice, es una gran oportunidad, ¿no? Más allá, y lo repetimos como lo hemos dicho los últimos años, más allá de caer en la perversidad de un ranking, ¿no? Creo que lo que se está buscando es esta posibilidad de hacer de tener el pretexto de hacer un espacio y hacer un ejercicio remirarse, ¿no? De repensar cómo está diseñándose la agenda de evaluación en nuestros países, ¿no? Cómo es que se está generando estos espacios de colaboración y estas redes de aprendizaje al interior de nuestros países, de nuestras realidades. Entonces, este ejercicio piloto, en nuestro caso, lo tomamos tal cual como esta posibilidad de repensarnos en el equipo, ¿no? Creo que este es un reto propio para el índice mismo, ¿no? De poder generar también las condiciones de que esta oportunidad de llenar el cuestionario no sea solamente eso, ¿no? Un espacio de emitir una opinión, sino también de generar un espacio de reflexión, ¿no? Creo que este es uno de los retos que tenemos en el índice, ¿no? Ya como el proyecto
general del índice. Creo que en la aplicación del piloto, ese fue el aprendizaje que nosotros tuvimos institucional, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Cuesta tomarte un respiro, cuesta tomarte un espacio, más en este año tan complejo por el asunto de la pandemia, ¿no? Y porque esto derivó en la organización de nuestras agendas, de nuestra cotidianidad institucional. Pero creo que este es una de las oportunidades que tenemos y que en el proceso de pilotaje para nosotros fue importante. También me gustaría destacar una segunda cosa, que es que el cuestionario, en realidad estamos hablando de 3 miradas distintas sobre una realidad nacional, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer con el índice o la propuesta que tenemos es que nos miremos o miremos a la práctica de evaluación desde 3 miradas distintas a nivel nacional. Uno es del propio gobierno, otra mirada que tiene el índice y que es un cuestionario que así se aplica, pues es para las redes nacionales que hay sobre la práctica de evaluación, y este es el otro cuestionario. Y finalmente la mirada regional, ¿no? La mirada de quienes han estado participando a nivel regional. Y entonces esta es, insisto, pues una gran oportunidad, ¿no? Como no vamos tras un ranking, como no estamos esperando que nuestras comparaciones nos hagan competir, ¿no? Sino que el mirarnos hacia adentro y mirarnos hacia afuera nos permita generar espacios de colaboración y de aprendizaje. Esta posibilidad que se diseñó para el índice, pues es muy importante, ¿no? Estas distintas miradas sobre una práctica. Entonces me parece que en esta actividad que tuvimos piloto en este año, yo tomaría esa como una lección que tuvimos al interior del equipo de Evalúa Jalisco, ¿no? Hacer un esfuerzo adicional para darnos un espacio de reflexión. Y creo que este es uno de los retos para nosotros, ¿no? Y para el propio índice, generar estos espacios de reflexión que no está sencillo, parar la motocicleta, ¿no? Un rato y esperar a hacer esta mirada reflexiva un poco profunda, ¿no? O más profunda. Genial, Mónica, gracias por esa descripción tan gráfica y tan completa de esas 3 miradas, efectivamente, que han tenido el índice, o esos 3 cuestionarios dirigidos a distintos grupos de actores. Has señalado muy bien los gobiernos, que es casi para ti la primera persona. Y también has señalado como segunda mirada, luego entramos con la tercera, pero como segunda mirada a los otros actores nacionales, ¿no? Que mencionabas, las redes de evaluación, también se ha preguntado a la academia. Y me voy a recrear, si me permiten, un poco más en esta pregunta para preguntarle también a Fernanda sobre la medición piloto y esta segunda mirada, donde, digamos, el gran ausente, aunque lo hemos intentado pero no se ha llegado, tenemos que repensar, el gran ausente ha sido la sociedad civil. Es decir, se ha consultado en el segundo cuestionario a la academia, a las redes de evaluación en cada país, pero no hemos llegado a encontrar un interlocutor para todos los países que representará a la sociedad civil, porque francamente es difícil, es difícil y tendría que ser igual para todos los países que entran en el piloto y no se ha conseguido. Te preguntaría, Fernanda, ¿tú ves primero necesario insistir con este interlocutor y posible? Bien, sin duda es necesario, pero ahora pensando en la posibilidad de que la sociedad civil se sume como informante, creo que está bueno que nos podamos cuestionar otras formas de participación, ¿verdad?, que pueda tener la sociedad civil. Y ahí yo pienso que hay 2 grandes roles que puede tener la sociedad civil como participante de esta iniciativa, y una me parece clave y relevante, y que es un poco el rol que tiene, que es de usuario y promotor de la difusión de la información. Este rol puede ser tan potente como ser facilitador de la información, ¿verdad? Y por otro lado, que algo que le puede aportar muchísimo a la sostenibilidad del índice es un observador activo del desarrollo de las mediciones que se estén desarrollando, ¿no? Y desde este rol de observador activo, casi como de monitor,
demandar constantemente que este tipo de iniciativas se mantengan y continúen en su ejecución. Entonces, más allá de sumarse o no a la ejecución, me parece que sería interesante encontrar otro rol que asuma la sociedad civil para aportar ese ejercicio de sostenibilidad, ¿no? Y este ejercicio también como de monitor y juez de lo que los gobiernos están haciendo en pro de la sociedad en general. Gracias, Fernanda. Coincido plenamente con tu visión y desde luego es una de las to-dos o de las tareas pendientes para el Plan de Trabajo 2021, que confío en discutiremos en febrero con el grupo de trabajo, pero desde luego que tenemos a los mejores aliados posibles en el grupo para pensar cómo aseguramos esta visión y esta demanda de la sociedad civil. Y sigo aquí, no me resisto a preguntarle a Andrea, porque ese tercer cuestionario, ese tercer informante que mencionaba Mónica, es una perspectiva un poco comparada, es decir, ese tercer cuestionario está dirigido a actores regionales que puedan compartir su valoración de los distintos países, es decir, se pregunta a una entidad por todos los países para asegurarnos de que hay ese componente de relatividad, ¿no? Que equilibre un poco las visiones y las medidas finales del índice. Andrea, ¿puedes contarnos un poco las fortalezas y las dificultades de encontrar esa valoración global de todos los países y un referente que nos lo pueda dar? Acuérdate del micro, Andrea. Aquí. Sí, yo creo que tanto como el tema de la sociedad civil, este tercer nivel de validador regional o de mirada regional es súper desafiante. A ver, si uno piensa en el índice de desarrollo humano, hay una agencia de Naciones Unidas por detrás que hace esta mirada global del índice. Yo me acuerdo en algún momento cuando tuve la oportunidad de trabajar en la CEPAL y se elaboraba el panorama social anual con todos los rankings de pobreza de los países, de empleo, etc. También había distintas divisiones en la CEPAL que miraban los datos de manera global, ¿no? Se miraba la región. Entonces, a mí me parece muy importante que este índice también pueda ser mirado de manera regional, porque calibra, porque da identidad también. Dicho eso, ¿en quién deberíamos estar pensando? Deberíamos estar pensando sin duda en el CLIA. Tiene la capacidad técnica y tiene la legitimidad en el quehacer en relación a la evaluación. Y en la RELAC, en la Red Regional de Evaluadores, que tiene el know-how de quienes conforman la oferta de la evaluación. Entonces yo diría que institucionalmente debería estar cubierto con ellos. Más, lo que me pasa al respecto es que este índice tiene todas las características, además de un proceso de evaluación. Y me refiero a lo siguiente, la puesta en marcha del índice es también un proceso de intervención. Como cuando uno evalúa, también está interviniendo reglas del juego entre los actores. La puesta en marcha del índice también mueve sobre un poco lo que decía Mónica, ¿no? A remirarnos, a repensarnos, lo que decía Fernanda, como sociedad civil, dónde estamos, cómo estamos. Entonces yo creo que en su mismo proceso también el índice interpela a la RELAC y al CLIAR y les pregunta, ¿ustedes están en capacidad de acompañar este proceso desde la mirada regional? Y que simultáneamente este mismo proceso, además de interpelar, va generando las capacidades. Mi impresión es que no vamos en un ritmo muy parejo. El CLIAR tiene otra constitución, tiene financiamiento, tiene una estructura de funcionamiento distinta a la de la RELAC, que es una red voluntaria, pero que tendríamos que pensar, tanto como con la sociedad civil, si estamos seguros de su importancia como un actor relevante
y lo estamos, cómo también acompañamos al proceso de desarrollo de capacidades de estos actores, de la sociedad civil, de la RELAC, de una u otra manera, para que se conformen en estos actores que puedan aportarnos con la mirada regional. En este momento en Chile estamos partiendo por el proceso, bueno, estamos comenzando el proceso de la nueva Constitución. Y uno de los temas que se debate, bueno, es cuánto la sociedad civil participa. Y ahí, claro, nos preguntamos qué información necesita ser generada desde, para la sociedad civil para que participen. Yo creo que aquí nos pasa algo parecido. Estamos seguros de estos dos actores, pero también deberíamos pensar qué es lo que se necesita para que estos actores sean actores idóneos, que vayan formándose, conformando y aportando en el proceso de la construcción del índice, la mirada del índice, la interpretación adecuada de los datos, el monitoreo, la contability. Yo creo que por ahí es un ida y vuelta, es más dialéctico que constituido, como puede ser un Estado nacional o subnacional, ¿no? Que tiene su desafío. Sí, muchas gracias, Andrea, por esa valoración tan crítica y tan autocrítica, ¿no? que en el fondo es tan buena para este grupo de trabajo, porque como ven, yo me gusta mucho apelar al carácter piloto de esta fase, porque por supuesto que estamos muy contentos del avanzado, pero también hemos identificado muchos elementos de mejora, y esta parte de las consultas, como ven, a sociedad civil y regional, desde luego que las está claro que van a ir a la siguiente reunión del grupo de trabajo para repensarlo entre todos, y esa es la riqueza de este proyecto. Pero no te vayas, Andrea, del micro, porque la siguiente pregunta también es para ti. Una de las cosas que más nos va gustando es cuando vamos viendo pasos, ¿no? Después de tanta discusión y tanto trabajo. Antes les decía la ilusión de terminar con esa especie de estructura del índice que presentaba Andrea. Hay otro elemento que es la visualización, que también se está mimando mucho en este trabajo, ¿no? Entonces, Andrea, ¿nos cuentas un poco por qué es tan importante, aunque todavía no lo hemos conseguido? Si recuerdan, era una de las actividades en rojo del plan de trabajo que no se ha podido terminar este año. Sí, yo primero quisiera que entonces me tomo de la parte que tú preguntas sobre por qué es importante. A mí me parece que este año nos dejó claro que la virtualidad es importante, es como la forma de cómo nos comunicamos. Luego de eso, que uno empieza a escuchar plataformas que antes ni conocía, visualizaciones distintas, bueno, ha sido todo un aprendizaje. Y entonces de pronto la literatura del BIT dice que estamos bajo la dictadura de los likes, ¿no? Y entonces toda la valorización que se nos ha ido constituyendo de la imagen virtual hace que sea impensable el índice sin su correspondiente imagen virtual. Y permítame dos datos. En un post de Facebook que incluye imágenes tiene 180% más de interacciones en promedio que uno similar sin imagen. En LinkedIn, cuando uno postea y tiene una imagen, tiene un 98% más de comentarios. Entonces, pensar en el índice y que no acceda a ser comunicado visualmente es dejarlo fuera de la forma en la cual hemos estado constituyendo cómo nos comunicamos. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que visualizarlo. Tenemos que visualizarlo y tal vez decir que una imagen vale más que 1000 palabras, sería como debería titularse esta canción. Y al respecto, claro, la visualización, debería estar la visualización de los resultados de las mediciones, y en una página web que incluya las fichas de cada país, ¿no? Como pensando cómo interactuar con ella, más información de la iniciativa, tal vez contexto país, datos anonimizados, funcionalidades que permitan el intercambio, ¿no? con la información, que sea dinámico, que uno pueda consultar, que uno pueda pedir tablas comparadas. Y entonces nada, quisiera resumir con dos temas. Por un lado, la importancia de la visualización en el mundo que nos estamos comunicando, y por otro lado, el derecho al acceso a la información y a la transparencia, dado que son datos públicos, ¿no? Y entonces a todos y a todas tienen que poder llegar a poder interactuar con los mismos. Y esto va a ser, de nuevo, ¿no? La misma
virtuosa y generosa interacción de la intervención que va conformándose, donde la sociedad civil va a tener mejor acceso, las POPEs van a tener mejor acceso y van a ser mejores auditores y van a ser mejores aportadores y finalmente tiene que ser un círculo virtuoso, ¿no? Que se basa en una imagen vale más que 1000 palabras, disponible para todos. Y todas. Sí. Gracias, Andrea. Sí, efectivamente es algo que nos ha dolido a todos no tenerlo, pero estamos... una de las razones por la que no se ha podido concluir con el proyecto definitivo, esto que tienen imágenes, un borrador que se presentó el año pasado y se aprobó por el grupo de trabajo, este elemento visual del árbol. Una de las razones es justamente lo que ha mencionado Andrea. A medida que hemos ido avanzando con el proyecto y descubriendo nuevas potencialidades o funcionalidades, que es lo que ha mencionado Andrea, para los países, para consultas de sociedad civil, de las redes, de profesionales de evaluación, de organismos internacionales. Va a haber un montón de información clave de los sistemas de evaluación de cada país detrás de cada árbol. Entonces hemos ido descubriendo nuevas, digamos, funcionalidades que añadir a la página web, y de manera que no nos hemos atrevido a hacer una contratación por algo que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Y es por eso que esta actividad tan importante y tan central de la visualización hemos optado por la prudencia y hacerla el año que viene con, digamos, nuevo presupuesto, que saben también que para las entidades financiadoras es bastante importante tener esa tranquilidad de empezar de cero en el año administrativo. Pero bueno, llegará, hay que tener paciencia y pasito a pasito. Me quedo con la palabra funcionalidades todavía y le pediría a Mónica que nos cuente sobre esas funcionalidades como país, es decir, como responsable de una unidad nacional de evaluación. Mónica, cuéntanos de estas cuestiones que ha mencionado Andrea. ¿Cuál crees tú que va a ser más importante para vosotros? Es decir, cuando tengáis esa medición, esa página web con datos, con buenas prácticas de otros países, ¿cómo crees que vais a poder aprovecharlo desde las entidades rectoras de evaluación de cada nación o a nivel subnacional? Sí, yo creo que al menos podrían servir o nos podrían servir desde dos ámbitos, ¿no? El primero, sin duda, será vernos, ¿no? Vernos con relación a otras experiencias, más porque lo que recuerdo que platicamos es que además de tener el arbolito, ¿no? Que bien nos señalaba Andrea, que sea en un formato que visibilice de manera muy clara y muy pedagógica, digamos, cada una de las dimensiones, entendiendo que estas 5 dimensiones pues forman parte de un tronco, ¿no? Entonces, además de visualizar esta parte, que creo que es importante, habrá un apartado de poner el contexto nacional, ¿no? Porque sin duda una mirada externa a la región dice, bueno, América Latina, ¿no? Como hablar de una constante o digamos de países demasiado similares, y bueno, los que estamos en la región sabemos que cada país tenemos nuestras particularidades, y en el caso específico de la práctica de la evaluación, pues ha tenido sus características propias, sus momentos, ¿no? Sus momentos de quizás una mayor énfasis, hemos tenido años de mayores retos, ¿no? Incluso de retrocesos, ¿no? Entonces creo que esta posibilidad de tener un espacio donde en una narrativa se cuenten contextos permitirá entender los matices y las texturas que hay en cada país, ¿no? Más allá del propio árbol, que de sí propio nos permite visualizarnos, si bien de una manera integral en un tronco, los tamaños, los colores, digamos, la gordura de las ramas, ¿no? Tendrá esas características, pero entonces creo que la parte del contexto que se está visualizando como uno de los recursos será muy importante para entender estas texturas que tenemos en nuestros países. Y entonces eso en sí mismo será muy importante para entender el contexto y entender las realidades en nuestros países hermanos. Pero creo que también otra funcionalidad que va a tener este recurso es que nos va a permitir documentar, ¿no? Documentar momentos
y tener estos, digamos, como fotografías, ¿no? Que van a ir pasando en el tiempo, pues para documentar nuestra historia, ¿no? Que eso nosotros lo sabemos que es, que es una práctica que a veces adolecemos, ¿no? Bueno, yo hablo desde el gobierno, ¿no? Que vas tan rápido y hay tanta cosa que hacer y hay tantas demandas que es muy, requiere mucho esfuerzo hacer este ejercicio de documentación y sistematización. Entonces, me parece que estos recursos y la aplicación del índice va a tener esta otra posibilidad, ¿no? Como sistematización y documentación del ejercicio y también, obviamente, pues para entendernos y conocer las realidades y los contextos que existen entre nosotros, ¿no? Que finalmente, pues eso es lo que nos permiten los procesos de aprendizaje. Gracias, Mónica. Les digo entre paréntesis que no habíamos preparado las respuestas, es decir, ellas conocían las preguntas, yo no conocía las respuestas. Lo que acaba de contar Mónica yo ni siquiera lo había escuchado todavía, ni lo había visualizado, porque les aseguro que cada actor tiene su objetivo, y esto de la sistematización me parece además muy bonito y muy buena funcionalidad. Nosotros, por ejemplo, nos frotamos las manos sabiendo como donantes que tenemos un montón de indicadores para nuestra línea de base del proyecto, un montón de indicaciones sobre dónde invertir o dónde apoyar más en cada país. Es decir, cada actor tiene su propio... digamos, expectativa y expectativa de uso sobre el índice, y eso también es muy rico. Ya estamos terminando. Les voy a invitar, antes de pasar a la última diapositiva, a que compartan sus consultas. Veo que no hay todavía ninguna. No dejen de hacerlo porque vamos a tener un ratito. Y para esta última diapositiva pues va a ser casi la pregunta de cierre de casi toda intervención, que es la sostenibilidad. Y aquí sí les pediría que piensen en sostenibilidad no financiera, que suele ser la pregunta en que pensamos todos, es decir, ¿quién va a seguir financiando esto? Hasta ahora el compromiso financiero lo estamos asumiendo del Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio Alemán de Cooperación a través del DEVAL. Y les diría, no se preocupen por eso, este índice es lo suficientemente atractivo también para las entidades de cooperación, es decir, realmente no quiero decir que no sobra el dinero, porque el dinero nunca sobra, pero no falta, y no es un índice caro en términos de dinero, porque son 2 o 3 consultorías al año lo que necesita este proyecto en términos de recursos. Pero sí hay otro recurso muy importante, que es el tiempo y el compromiso de todas las actores y personas que participan, que contribuyen en la construcción y que, como han visto, espero, después de estas intervenciones, son la esencia de este proyecto. Entonces, os pediría a las 3, micrófono abierto, que contestarais o reflexionarais sobre cuáles pueden ser las claves para asegurar este compromiso de esta plataforma tan interesante y tan rica en el futuro. Sí. Si quieren, parto. Y Adelante, Andrea. sobre este tema me parece fundamental, porque es de responsabilidad, casi de responsabilidad pública, pensarnos cómo esto sigue para adelante, no es solo una fiesta de un momento. Y a mí me parece que este es un índice que debería seguir manteniendo la característica de apropiación de los sectores claves, pero debería haber como un trabajo de ampliación, de apropiación de otros actores en las categorías que ya están identificadas, ¿no? Funcionaria, aparato público, sociedad civil y academia, organismo regional, por ahí. Debería seguir avanzándose paralelamente en diseminar y generar mayor apropiación, porque desde ahí se sostiene este índice y se valida. En el estilo que se ha estado haciendo, muy participativo, paso a paso. Después me parece que para la sostenibilidad es importante ir recogiendo y señalando un poco lo que decía Mónica recién, y te copio el libreto, Mónica, sobre ir visualizando las externalidades positivas que se van generando. Esto nos permite sistematizar cómo nosotros estamos.
cómo se hizo esa estigmatización, qué aportó para la toma de decisiones públicas, como ir observando la generación de valor que va generando el avance del índice. Y lo otro que a mí me parece que es importante y que no tiene que ver con el desarrollo del índice, sino con el contexto, que uno debería tenerlo como un supuesto o como una condición importante, es ir mirándonos cómo va la democracia en nuestros países, porque tiene que ver el índice finalmente con decisión de orden público. Y cómo va la democracia en tanto sus niveles de participación, apertura o restricción, etc. Me parece que esos son contextos que nos van a permitir o avanzar más rápido porque estamos ampliando el espacio de la decisión, o nos retrocederán como también Mónica mencionaba en algún momento, ¿no? Yo dejaría ahí, sí, eso. Muchas gracias, Andrea. Nos ha llegado una primera pregunta, entonces yo les invito a que nos aseguramos de que respondemos a todas las consultas y si luego nos sobra tiempo, volvemos con Fernanda y Mónica sobre estas claves de la sostenibilidad, ¿les parece? Entonces, bueno, pues es, Mónica, un paisano tuyo, entonces casi por proximidad te voy a pasar en principio la pregunta a ti. Es Maximiliano García Guzmán, que pregunta por las limitaciones, ¿no?, que hemos tenido en la construcción y reproducción de este índice en cada país. Y él sobre todo hace referencia a esa resistencia, digamos, a la palabra o al concepto de evaluación y esa cultura de evaluación que quizá en nuestros círculos profesionales está bastante asentada, pero efectivamente para muchas personas todavía o la evaluación es otra cosa y se vincula mucho a la rendición de cuentas o al control. Entonces, Mónica, ¿podrías contarnos desde esa medición que has vivido y ese desarrollo en Jalisco, cómo estáis con ese posicionamiento de evaluación como instrumento sobre todo de mejora y de aprendizaje? Sí, muchas gracias. Claro que sí. Maximiliano, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que si bien, y fíjate, y eso que México se supone que es de los que más evaluamos, ¿no? Desde el gobierno nacional, pero tiene total razón. Me parece que aquí confluyen un par de cosas. Primero, que son secretos sicilianos, ¿no? Digamos, ¿no? Todo este ejercicio que se hace desde los gobiernos de evaluar, de monitorear, pues son secretos sicilianos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, y lo digo como unidad de evaluación, nos cuesta mucho trabajo colocar la agenda en un interés público, ¿no? Y digo un interés público en términos de verlo como un proceso de mejora y como un proceso permanente de revisión de la actuación del gobierno, digamos, en el sentido de ver qué pasa con los programas que atienden recursos públicos, ¿no? Y entonces es complejo colocarlo en la agenda, ¿no? Colocarlo en la agenda nacional. Y más en México, donde hemos tenido una perspectiva en términos de rendición de cuentas, ¿no? El enfoque que hemos tenido en México de la evaluación, que realmente ha sido un gran esfuerzo de muchos actores y que sin ese gran esfuerzo no habría sido posible. Me parece que el reto que tenemos es dejarlo de ver como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para verlo como un ejercicio de mejora de resultados, ¿no? Creo que en esta parte distamos todavía muchísimo, ¿no? Creo que en el caso de México, porque es la realidad que yo conozco, ¿no? En este momento tenemos muchos más retos, ¿no? Andrea decía en torno a nuestros sistemas democráticos, ¿no? Muchos autores han dicho que la evaluación es un tema de calidad democrática, ¿no? O sea, estos ejercicios de que el gobierno se evalúe y evalúe sus acciones es un tema de calidad democrática, donde el reto también implica, pues no solamente la organización interna del gobierno, sino entenderlo así socialmente hablando, ¿no? Entonces, en el caso de México, aunque tenemos una instancia que ha avanzado muchísimo, como ha sido el Coneval, la mirada es más hacia la rendición de cuentas y tenemos una autoridad
una autoridad fiscal, que es la Auditoría Superior de la Federación, donde su enfoque también es en cuanto a fiscalización, no como un proceso de mejora continua. Entonces, coincido contigo, Maximiliano, que hace falta superar, ¿no? y avanzar más en la cultura de la evaluación, pero ese es el reto, ¿no? Yo lo digo como unidad de gobierno, pues voy a confesar, yo ya uso hasta termómetros, ¿no? De entender cómo está con artistas, ¿no? El Britney termómetro. Vamos viendo cómo está, ¿no? Metiendo cuestiones más pedagógicas, cómo involucrar a más actores, ¿no? Porque partimos de la desconfianza hacia lo que se hace por autoridades gubernamentales, por un lado, por otro lado, a entender que esto, a pesar de un lenguaje aparentemente técnico, en realidad es un asunto de todos, ¿no? El hecho que midamos y que evaluemos los programas públicos, pues es un asunto de todos y tenemos que hacerlo con mucha más pedagogía cívica, digamos, ¿no? En torno a poder decir las cosas de manera no técnicas. Entonces yo, pues en realidad me imagino, para mí este es el gran reto, ¿no? Cómo aumentar los ejercicios de evaluación, pero no solamente aumentarlos, sino que realmente se use por más actores, ¿no? Creo que este es uno de los puntos más complejos en mi experiencia. Y si tienen ideas, pues bienvenidas, ¿no? Gracias primero a Maximiliano, también a Mónica por la excelente respuesta. No hay más preguntas, entonces, bueno, por un lado creo que es muy buena señal, han hecho una excelente descripción del proyecto, también entiendo que es hora, después de todo el día de sesiones, de estar ya un poco cansado y pensando en el descanso. Pero a la vez, bueno, pues nos quedan 5 minutos que para cualquier moderador es la situación soñada, ideal para cerrar con calma un panel tan completo y tan brillante como el que acaban de presentar. Y en esos 5 minutos les pediría justamente de situación soñada que sueñen. Entonces les pediría que en un minuto cada una se atrevan a decirnos dónde les gustaría estar el año que viene en el Congreso del CLAD y presentando qué titular alrededor del índice. Entonces, Fernanda, ¿te animas a abrir el fuego? Y bueno, ¿dónde me lo imagino? Me lo imagino con la claridad del mecanismo de participación de la sociedad civil. Como planteaba en la respuesta anterior, me parece que la sociedad civil puede asumir un rol muy protagónico, un rol muy importante que no necesariamente tiene que ser el de facilitar o entregar información. Creo que la oportunidad de darle vida al conocimiento usando la información es un buen ejercicio de sueño y un buen ejercicio también de aporte a la sostenibilidad. Entonces, me imagino con esa claridad. No dijiste dónde, yo me refería también dónde físicamente, dónde quieres que se celebre el Congreso el año que viene. Ah, esos son efectos de la pandemia y el encierro. No sé, ahí me pongo tímida en eso, pero veía que se proyecta para Medellín, así que ojalá poder estar por aquellas tierras colombianas. Andrea. Yo pensaba en un titular que diga el índice del control al coaprendizaje. Y entonces poder tener información al respecto que podamos ir compartiendo en esta pedagogía que mencionaba Mónica sobre cómo la función de la evaluación en el Estado no solo tiene que ser la de control de recursos, sino que efectivamente se puede caminar con un instrumento como este al coaprendizaje y tener entonces instituciones más flexibles, más generadoras de conocimiento, más aportadoras que solamente fiscalizadoras, ¿no? Entonces me parece del control al coaprendizaje en Medellín. Vamos. Mónica.
Pues me gusta la propuesta, ¿no? Yo me imagino, me sueño vacunada y en Medellín, ¿no? Vámonos, o a donde la vida nos lleve, y me gusta mucho la propuesta de Andrea, ¿no? Creo que todo lo ¿no? Coproducción, co-creación, co-aprendizaje tendría que ser el camino para este índice. Yo quiero en verdad agradecer a Juan Carlos Sanz el liderazgo. Te quiero agradecer de veras, Juan Carlos, porque he aprendido mucho de Foselac, ¿no? No solamente esto de la comida cocinada lento es la mejor comida, ¿no? Que esto es muy importante, entender que a pesar de la premura con que siempre andamos, al menos yo de mi experiencia de gobierno, ¿no? Que todo urge para ayer, que todo es rápido, ¿no? Creo que estas pausas con que se ha estado cocinando, con que se cocinó el índice y con que ha estado avanzando ya en esta primer test que hicimos, ¿no? Estas probadas, estos ajustes que va a tener el instrumento, pues son claves para nuestra región, ¿no? Que cuentas y sé que somos muchos las personas que queremos hacer agentes de cambio, ¿no? Que hay muchas organizaciones atrás, pero sin el liderazgo tuyo en particular, de Foselac en general, y de todas las colegas y de todos los colegas que han estado al frente, pues esto no sería posible. El índice es de nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces creo que es muy importante que Foselac esté ahí y, como tú dices, el dinero pues de alguna manera fluirá, ¿no? Pero creo que el reto para los que estamos de este lado del charco, ¿no? En América Latina, pues el índice es nuestro y se va a construir con nuestra energía también, ¿no? Y con nuestra promoción. Entonces, creo que me encantará estar pronto con todas y todos ustedes para abrazarnos, ¿no? Y para celebrar. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias a las tres. Qué manera más linda de cerrar, sabiendo que nos despedimos hasta el año que viene y les vemos a todos en Medellín. Gracias también, Mónica, por ese agradecimiento en nombre mío y del equipo de Foselac y también del PMA. Como saben, hay dos entidades que somos facilitadores, ni mucho menos protagonistas, pero sí, digamos, ponemos la grasa o ayudamos para que este trabajo de ustedes pueda hacerse más fácil, pero el mérito, como les digo, es de todo el grupo. Y eso somos el DEVAL, desde luego, el proyecto Foselac, pero el PMA también desde el principio, como saben, incluso fue el impulsor de la iniciativa. Un gusto para mí, primero, verlas a ustedes, segundo, la participación de tantas personas que han estado escuchándonos y saber que este proyecto, el interés por el proyecto sigue creciendo. Les invitamos a vernos en Medellín, les invitamos también a seguir las noticias sobre el índice. Espero que a mediados del año que viene tengamos la plataforma y podamos presentarles esos resultados validados, porque no los hemos traído hoy aquí porque están sin validar. Y desde luego ahí podrán acceder también a la riqueza y la información generada de estos intercambios sobre este proyecto en construcción. Muy bien, pues entonces buen día o buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.